a los que andamos acá cercanos, para después saludar a los que están allí más lejos, ¿sí? A los que escucharán la palabra después de esto, ¿sí? Saludamos entonces a todos los que están detrás de esos medios de comunicación. Gracias a Dios por ello, porque podemos llegar más allá de los límites, ¿sí? Que nos pueda poner trabas, ¿sí? A la hora de llegar con la palabra. Así que bendecimos esos medios de comunicación y bendecimos entonces este tiempo glorioso en que el Señor quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Mirábamos la semana pasada como decía la Escritura, que en parte conocemos, ¿no? Y que Él quiere llevarnos más allá. Él quiere darnos, o que seamos parte de su parte, ¿sí? Entonces, quiero seguir con el tema, con esa parte que tiene el Señor Jesús, para que nosotros también podamos lograr todo lo que Él logró. Todo esto tiene que ver con aquella perfección a la que hemos sido llamados, ¿sí? ¿Se acuerda que cuando miramos la semana pasada, que en parte conocemos y en parte profetizamos, Pablo dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, ¿sí? Entonces necesitamos ir a esa perfección que nos ofrece el Señor Jesús. Entonces quiero salir de un versículo que también citamos la semana pasada, que es Isaías, ¿sí? Es Isaías, póngame la Reina Valera, que utiliza la palabra parte, ¿sí? Dice Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte. Lo leemos desde el principio. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Entonces, el de poder tener esta parte, la parte entre los grandes. Decíamos la semana pasada que si no tengo la parte de los grandes, tengo la parte de los chicos, de los niños, que es lo que dice Pablo, 1 Corintios 13. ¿Sí? Que en parte conocemos y en parte profetizamos cuando somos niños. Entonces la parte de los grandes es parte de conocer más, de entender más e ir justamente a la perfección. Entonces tener esta parte de los grandes, me gustaría, José, que me subrayara, porfa, parte con los grandes. Quiero que nos concentremos, ya que el verso es tan largo, ¿sí? El verso es tan largo y hay tantísimas cosas allí. Quiero que nos concentremos en dos frases que dice el verso. Yo le daré parte con los grandes, que es lo que justamente queremos, ir a por esa parte que Él ofrece, la parte con los grandes. Y quiero que me subraye el fue contado con los pecadores. Vamos a dejar el resto del versículo, ya que hay tantísimo allí, y nos vamos a concentrar en las dos frases. Le daré parte con los grandes. Tanto para Jesús como para con nosotros nos quiere dar parte con los grandes, ¿sí? Ya no con los niños, sino con los grandes. Pero tenemos que saber que Él, sin ser pecador, fue contado con los pecadores. Entonces, ¿cómo no nos vamos a contar nosotros entre los pecadores si Él fue contado entre ellos? Porque como anduvo entre ellos, fue contado entre ellos. Incluso los religiosos de la época encontraron en Él, según vista humana, un pecado que Él no lo tenía, porque la Biblia dice que Él es sin pecado. Sin embargo, ellos encontraron pecado. Por eso fue contado con los pecadores. Quiero que tomemos estas dos frases porque yo quiero hablar hoy día de contar los de la generación de Jesús, ¿sí?
Pero para contarme entre los de la generación de Jesús, tengo que primeramente contarme entre los pecadores, ¿sí? Entonces quiero mirar yo esto de las generaciones, porque esto lo dice unos versos más arriba, el verso 8, José, pongamos el verso 8. Fíjese cómo dice el verso 8, también vamos a subrayar la frase porque dice tantas cosas. Dice, por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Subráyeme eso. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? La pregunta, ¿y su generación, quién la contará? Es lo que quiero que hablemos hoy día, porque queremos tener parte con él entre los grandes, ¿sí? Entonces queremos ser contados en esa generación de los grandes, pero antes tendremos que ser contados en la generación de los pecadores. Quizás nosotros no alcanzamos a ver dimensiones de pecado, que es lo que quiero que alcancemos a ver nosotros, algunas generaciones de las cuales vamos a verlas como pecadoras o erradas. Usted sabe que pecar es errarle, equivocarse. Entonces, si queremos ser de la generación, porque acá hay una pregunta, ¿y su generación quién la contará? Queremos ser contados con su generación. Queremos ser contados entre los que tienen la parte de los grandes. Por eso tenemos que dejar la otra parte. La otra parte es haber sido contado entre los pecadores. Entonces tengo que dejar la otra parte o las otras generaciones de la que he sido parte. Entonces quiero que nos veamos en esas generaciones de las que hemos sido parte y de las cuales podamos sacar a otros de esas partes para contarlos con la generación de Jesús, para contarlos con la parte de los grandes. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me va a seguir? Sígame. Así decía Menem en Argentina. No los voy a defraudar. Así no fue. Entonces quiero mostrarle algo. Necesitamos ver, no vamos a hablar de generaciones entonces, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, Mateo 3, 7. De este tipo de generación hemos hablado muchas veces, pero es necesario tenerla en cuenta porque es una generación de la que también habló el Señor Jesús y es importante identificarla para borrar esa parte de nosotros, no ser parte de esa generación, ¿sí? Fíjese que acá el que está hablando es Juan el Bautista. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, uno dice que duro Juancito. Todavía encima que vienen a bautizarse los llaman así, ¿no? Generación de víboras. Pero tenemos que entender una cosa. Los que están viniendo a ser bautizados son religiosos. Los religiosos de la época tenían la costumbre para ellos el bautismo no era una novedad. Ellos acostumbraban a bautizar todo lo que ellos tenían. Ellos sumergían las cosas en el agua para hacerle un lavamiento, para hacerle una limpieza. Pero usted sabe que en las Escrituras hablar de bautismo, ¿sí? Hablar de bautismo hay distintas formas. Por ejemplo, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, dice, ¿sí? Pero y el bautismo de Jesús no era para arrepentimiento, era para más que eso. ¿Qué es lo que dice la Escritura que es el bautismo de Jesús? Muerte y resurrección. Entonces ya no solo tengo que arrepentirme, tengo que morir y resucitar. Tengo que matar un montón de cosas para levantarme a un montón de cosas. Es más, si a eso le agregamos que este mismo Juancito dijo en una oportunidad, yo los bautizo en agua, pero el que viene los va a bautizar
En Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Los va a purificar directamente. Ya no es solamente arrepentimiento. Los va a purificar, los va a dejar nuevos. Entonces entender esto de que les dijo así: ¿quién los va a librar de la ira venidera? Y los llama víboras. ¿De qué huyen las víboras? Del fuego. Les está diciendo, ustedes se quieren bautizar como están acostumbrados a hacer, a mojarse y nada más, hacer un lavamiento por encima, ni siquiera de arrepentimiento. Un lavamiento así por encima y nada más. Pero a la hora de que venga el fuego, ustedes van a huir. Hay una generación que huye del fuego. Y huir del fuego es huir de todo lo que me va a purificar. Tiene que ser purificada nuestra fe, por ejemplo. ¿Va a ser probada nuestra fe? ¿Con qué? Entonces no podemos huir de eso. Pero hay una generación, ¿cómo se llama? Esa generación, usted sabe todas las cualidades, anoche estuvimos hablando de las cualidades de esa generación. Tiene una lengua bífida, o sea, un doble mensaje. Todo eso tiene que desaparecer. Esa es una generación pecadora o errada. Quítele la palabra pecado, pongámosle la palabra errada. Errada, que a la hora que viene el fuego a probarlos, van a huir. Pero tenemos que identificar esa generación porque tenemos que buscarlos de la generación de Jesús. Entonces tengo que identificar esa generación. No puedo ser de esa generación y a esa generación tengo que identificarla porque a esa generación la tenemos que alinear. Entonces es imprescindible que si vamos a buscar a los de su generación, para contar los de su generación, vamos a tener que identificar otras. La de serpiente es una y usted mire a la serpiente por todos lados donde hay que mirarla, porque es una generación que no puede ser contada con los de Jesús. Está contada entre los pecadores. Entonces nosotros hemos sido de esa generación, pero tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí y tenemos que salir de otras que encontramos en Proverbio 30. Tenemos que, fíjese que lo que estaba haciendo Juan allí cuando les dice eso, él estaba bautizando. Y dijimos que el bautismo de Jesús no era solamente para arrepentimiento, era para morir y levantarse. Morir y levantarse. El apóstol Pablo dice, haced morir en vosotros todas estas cosas. Y hay una lista de cosas para hacer morir. Él murió literalmente y resucitó literalmente, pero nosotros tenemos que hacer morir una serie de cosas. Acá vamos a encontrar una serie de cosas que hay generaciones que la manejan y que quizás nosotros hemos estado o estamos pasando por ahí y tenemos que dejar esa generación para ser contados con la generación de Jesús. Fíjese, hay generación limpia y su propia, no sé dónde será eso, pero acá no es. Esto es lo más habitual que puede existir en el planeta. Todos nos sentimos seguros en nuestra propia opinión. Nos da la sensación que nuestra opinión es la exacta, es la loable, es la que justamente tiene peso. Pero si a eso le sumamos que yo soy una arenita en el millones y millones de personas que hay en el planeta y que cada uno se apoya en su propia opinión, dígame cómo está el planeta. Todo el mundo opina y todos creen estar bien apoyados. Entonces tenemos que ver de que esa generación no nos sirve, es una generación errada, pecadora. En esa generación hemos estado todo y puede que sigamos insistiendo en mí
opinión. Yo opino. Y no porque no tengamos crédito para opinar. ¿Sabe que para eso Dios nos dio una libre voluntad? Para que opinemos. Pero ¿cuál era la idea? De que yo aprendiera a opinar como Él. Que yo razonara como Él para opinar como Él. Entonces, dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Claro, porque hay un montón de cosas que no las considero, no me doy cuenta, no las entiendo, y cuando quiero acordar, en mi opinión, va todo bien, estoy limpio, que era lo que le pasaba a los fariseos, eso, se creían limpios en su propia opinión. Por eso Juancito le dijo, ustedes van a huir de la ira venidera. Ustedes van a huir del fuego. Cuando venga el fuego a probarlos, ustedes van a huir. Por eso es importante que nosotros nos identifiquemos con ciertas cosas. Porque a la hora que viene el fuego a probarnos y lo que prueba en nosotros es la fe, ¿sí? Huimos de que se nos pruebe. Fíjese esta otra generación. Hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Es más que esta postura. Es más que una postura. Estamos hablando de una visión. Hay generaciones con visiones altivas, donde quizás se crea de que son los escogidos del planeta, cuando en realidad lo que Dios quiere es salvar al planeta. Hay generación que tiene una visión de que nosotros somos los escogidos y vamos a salir del planeta mientras Dios destruye este planeta que no merece perdón de Dios. Esa es una visión altiva. Esa es una generación que quizás hemos sido parte de esa generación, pero tiene que ser una generación aparte. Eso no son de la generación de Jesús. Jesús vino a salvar ¿a quién? A todos. Él vino para que el que creyera e insistiera con el que creyera fuera y lograra lo que tenía que ser. Entonces, no hagamos acepciones nosotros de personas. No hagamos acepciones porque no sabemos, dentro de la visión de Dios, todos aquellos descartados por nosotros pueden llegar a creer y ser salvos. ¿Sí? Entonces expandamos nuestra visión, no tengamos una visión corta, no tengamos una visión limitada, no tengamos una visión solo para nosotros. A veces nuestra visión es yo y mi familia. Algunos un poco más allá, yo, mi familia, mi iglesia. Tengo que expandirme en mi visión. La visión de Dios es más amplia. Y si quiero ser de la generación de Jesús, Jesús no tenía una visión limitada para su iglesia, era para el mundo. Entonces, aprendamos a no tener ojos altivos o una visión altiva. Verso 14. Hay generación cuyos dientes son, fíjese, esta generación, los dientes como espada, las muelas como cuchillo, para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de entre los hombres. Tenemos que saber de que la espada que nosotros usamos es la del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6. Es la espada del Espíritu, no son mis dientes. Porque nuestros dientes muelen lo que tiene a mano. Entonces no es lo mismo la espada del Espíritu, que es la visión con la que se ve, no sé si usted se recuerda, Apocalipsis 1, Juan ve a Jesús, ¿sí? Dice que desde su boca salía una espada, ¿sí? Pero no eran los dientes, era la lengua. La forma de hablar del Espíritu.
para no morder a nadie, para no cortar a nadie, para no lastimar, sino para hablar con la espada del Espíritu, porque la espada del Espíritu, los beneficios que tiene la espada del Espíritu es que separa el alma del Espíritu, mientras que nosotros mordisqueamos todo juntos. Entonces, como mordisqueamos alma, espíritu y cuerpo, no se salva nadie, porque mezclamos todo. Mezclamos todo, entonces tenemos que ver de que hay generaciones así y que tiene que cambiar nuestra manera de hablar. El lenguaje de Jesús puede haber sido duro para el que no lo entendía. Él dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero Él no salió a condenar a nadie. Nosotros entendemos condenación, pero Él no salió a condenar. Él vino a salvar y todo lo que hizo fue para salvar. Por eso tenemos que entender el lenguaje y usar ese lenguaje. El lenguaje para salvación. Por eso la espada del Espíritu separa. Esto es alma, esto es espíritu, esto es cuerpo. Para poder salvar a los hombres. Hemos venido y estamos para ayudar a salvar. Creo que se nos ha escapado un versículo, se nos ha quedado más arriba, ¿no? Porque eran 4. Fíjese en el 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre. Uy, casi mojé. Fíjese esta generación. Maldecir a un padre no es echarle un conjuro, pero no hablar bien. No hablar bien de un padre, y Dios eso lo tiene en cuenta. Y cuando no hablamos bien, cuando no sabemos separar cuerpo, alma y espíritu. Entonces no hablamos bien. No solo no hablamos bien del padre, no hablamos bien de nadie. Porque en realidad dice, hay generación que maldice a su padre por no hablar bien como se debe hacer. Usted sabe que hemos sido enviados a bendecir, no a maldecir. Bendiciendo, te bendeciré. Bendiciendo, te bendeciré. Entonces, cuando hablamos mal, no estamos siendo bendecidos. Si a eso le agregamos que a su madre tampoco no bendice. La madre es la iglesia. Entonces lo que necesitamos revisar es esta generación. ¿Estoy siendo una bendición para mi madre? Revisemos si estamos siendo una bendición para la iglesia. Revisemos eso, porque esto es una generación que tiene que pasar de nosotros. En estas generaciones son generaciones de pecadores y hemos sido contados entre los pecadores. Lo dice Isaías. Jesús también fue contado entre los pecadores. Pero ahora tenemos que ser contados en la generación de Jesús. Vale. De estas generaciones tenemos que huir. Vamos a leer Hechos 2:40. Vamos a huir de algunas generaciones para podernos sumar a la generación de Jesús, para poder contarnos entre ellos. Contarnos con la generación de Jesús es primeramente que nos contemos entre estos y podamos ver cuándo nosotros hemos hecho esto mal. Dice, esto lo está diciendo Pedro, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces fíjese de qué nos vino a salvar Jesús. De ser parte de una generación perversa. De una generación perversa porque en realidad no sabe lo que hace. Para eso vino Cristo y para eso nos dejó revelación de su palabra, para saber qué es lo que hacíamos y de a qué generación necesitamos pertenecer. Tengo que ser salvo de esta perversa generación que no sabe que es perversa,
que hace todo lo que hemos leído en los proverbios, que hemos hecho todo lo que dicen los proverbios, que queremos huir del fuego de la prueba. Y eso nos hace una generación de la cual tiene que ser aparte. ¿Sabe que la generación a la que tenemos que ir es la generación del perfecto? La generación del perfecto como logró ser Jesús. Esta generación se logra muriendo, por eso necesitamos ver ese bautismo donde a nosotros no solo nos limpia, porque el agua limpia, sino que es aquello que no solo me va a hacer arrepentir, sino que me va a hacer morir un montón de cosas para que resuciten un montón de cosas. Y cuando venga la prueba yo la resista. No importa lo fogosa que sea la prueba, la resista. Fíjese que Jesús fue perfeccionado, lo vamos a leer en el libro de Hebreos. Nosotros nos da la sensación que Él caminó como perfecto en la tierra, pero Él fue perfeccionado, lo dice Hebreos, cuando fue llevado a la cruz. Está en Hebreos 5:8. Fíjese, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que también le obedecen. Entonces fíjese cuando Él es perfeccionado. Él es perfeccionado cuando obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjese cómo por eso tenemos que hacer morir, dice Pablo, todas estas cosas para poder ser perfeccionado y poder ser de esa generación. Él fue perfeccionado allí. Yo quiero que recordemos por un momento ese lugar en la cruz. Algunas palabras de las que Él lanzó allí. Unas las dije yo recién. Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Palabras sublimes podríamos decir porque no somos capaces a veces de decir, Señor, perdónalo, porque en realidad no sabe lo que me hizo. Somos condenatorios ya casi por naturaleza, por eso ser salvo de esta perversa generación por naturaleza es importante. Él tuvo la habilidad para decir cosas semejantes a esta, pero antes de esa, quiero que miremos esa frase. ¿Sabe que esa frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una frase que nos ayuda a redimirnos a nosotros también. ¿Sabe que la mayoría de las veces que nosotros dejamos las cosas por la mitad en el camino es porque nos sentimos abandonados? La mayoría de las cosas que dejamos, por ejemplo, dentro de la iglesia es porque nos sentimos abandonados. Es que nadie hace nada. Si los demás no hacen, yo no hago. Los demás no se preocupan por mí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué más voy a hacer yo si nadie está atento a mí? Si nadie aplaude lo que yo hago. Si nadie me elogia lo que yo hago. Si tengo una paternidad que no está pendiente de todo lo que me pasa, de todo lo que... Fíjese cómo Jesús tiene que ser perfeccionado. Es imprescindible que entendamos esta parte, porque esta parte le pertenece a nuestras emociones y nosotros tenemos que ser libres de nuestras emociones. El de sentirnos abandonados, ya sea en el área en que sea, nos ha limitado a muchas cosas. El ser humano se ha quedado limitado porque se ha sentido abandonado en una serie de cosas y por distintas personas. El problema es que se ejecuta dentro de la iglesia también.
no he hecho más porque no me ayudaron a más. ¿Sabe que eso nos limita en la fe? Porque si yo sé quién soy y para qué he venido, no puedo decir me abandonaron. ¿Usted cree de que Dios estaba abandonando a Jesús en ese momento? Hay teorías de un montón de clases, de que Dios no podía mirarlo al Hijo porque como estaba llevando el pecado de muchos no podía verlo. Sabe que sus ojos recorren toda la tierra y Él mira el pecado de todos. A Él no le molesta el pecado de nadie. Jesús estaba viviendo en carne propia lo que nosotros vamos a vivir o hemos vivido o estamos viviendo. El abandono. En el abandono la persona se queda. En el abandono la gente queda traumada y pone excusas. Me abandonaron. Entonces no pude lograrlo, no pude seguir porque me abandonaron. Lo que está haciendo Jesús ahí es redimiendo un sentimiento humano. Yo diría el peor de todos. La persona que se siente que no está siendo apoyada deja las cosas. Sabe que en eso radica la perfección. Dios le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe lo difícil que es ir delante de Dios? Porque estamos acostumbrados a ir detrás de Dios. Que Él nos guíe con su voz. Cuando sentimos de que Él está, diría el salmista, porque sé que estás a mi diestra, no seré conmovido. Pero ¿y si no lo veo a la diestra? Si no lo veo adelante, es probable que me sienta abandonado. Pero ¿puede ser posible eso? Por Dios jamás. El que nos ha llamado a cumplir el propósito es Dios. Nos ha dado padre, nos ha dado madre, nos ha dado una familia espiritual para que me acompañen en eso. Pero el Señor dijo, aunque tu padre y tu madre, esa es una promesa que está en la Biblia. Por eso es tan bueno conocer, como decíamos anoche, Anabel nos trajo una historia muy bonita, la historia de Jabes. Jabes, si nosotros estudiamos su historia en esos 2 versículos, terrible su historia. 2 versículos y hablan de lo terrible de su historia. Pero él dice que confió en el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el que tiene promesas. El Dios de Israel es el que te dice por dónde andar y por dónde no. No es un Dios elegido a mi manera, donde si yo lo siento, ay, siento la presencia de Dios está conmigo. Y cuando no la siento, y cuando no la siento, Dios no deja de estar. Por eso es tan importante que mi fe sea genuina, que yo tenga convencimiento de mi fe. Porque esto no es por emociones. Para colmo, si es emociones, el abandono es una emoción, es un sentimiento, me siento abandonado y porque me siento abandonado no puedo seguir. Ve delante de mí, sé perfecto, aunque no me veas, aunque no esté a tu derecha, aunque no esté a tu izquierda, ni aunque esté atrás tuyo, no me vas a ver, pero tenés que seguir. Lo que está haciendo Jesús es redimiendo en nosotros una generación. Es terrible esa parte de nuestro ser. El sentirnos abandonados ha hecho de que muchos se abandonen. Cuando nosotros deberíamos haber seguido, pase lo que pase, porque el que nos llamó es ¿quién? Dios. Quiero leerle un par de versículos antes de terminar. Mateo 1:17. Ser contado entre las filas de sus generaciones es haber pasado por esto y haberlo asumido.
Él está redimiendo ese sentimiento. Acá dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y de Cristo hasta nosotros tiene que haber otras 14. Porque somos la generación de Jesús. Y sabe que 14 no es un número en los que tenemos que contar las generaciones. Porque es un número simbólico. Es solamente simbólico. ¿Por qué puedo decir que es simbólico? Número 1. De Abraham hasta David hay mucho más años que de David hasta el cautiverio, hasta la deportación. Y de la deportación hasta Cristo menos. No son las mismas cantidades, entonces no puede haber las mismas generaciones. En un siglo hay 4 generaciones. En un siglo. 1000 siglos pasaron desde Abraham hasta David. ¿Cuántas generaciones hay? Quiere decir que no todos eran contados. No todos son contados. Pablo no contó a todos los que tenían su iglesia, no los contó a todos. Él contó a los que dijo, estos tienen mi común fe. Él contó a los que dijo, estos se preocupan por ustedes igual que yo. Generación de Jesús. Los que son contados como Jesús. Se preocupan como Jesús. Entonces tenemos que saber de que hay una generación que tiene que ser contada entre estos 14. Yo miraba este número como la suma del 10 que es responsabilidad y el 4 que tiene que ver con toda la tierra. Hay una responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones. Y mi generación no solamente mi hija y mis nietas. Mis generaciones son las que están en mi tiempo. Tengo que ser responsable de mis generaciones. Tengo que ser responsable a través de los medios de comunicación que Dios ha permitido que tengamos. Para que bendigamos a la generación. Y que las llevemos a ser la generación de Jesús. Gente no tan conflictiva con tantísimas cosas que no son de bendición, sino que lo que están haciendo es maldecir, no bendecir. Son un montón de cosas que tenemos que revisar, pero bien vale la pena. Bien vale la pena porque no lo estamos haciendo solo. El que lo está haciendo es Dios. Isaías 41:4. Y aquí vamos a terminarlo. Porque necesitamos esa parte entre los grandes. Ser contados con los de la generación de Jesús. Dice, ¿quién hizo esto? No, ya le estoy agregando. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones? Desde el principio. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y lo dice en tiempo pasado. ¿Quién lo hizo? ¿Y quién lo realizó? Ya está hecho. Lo que tenemos que es materializarlo. En el mundo espiritual eso ya está hecho. Él está llamando a las generaciones del principio. Si usted busca en las Escrituras, está hablando de una generación. A lo mejor no es Isaías el que habla, creo que es
Josué, no, tampoco. Ya me voy a acordar quién es el que habla de las generaciones del principio. Pero estoy hablando de aquellos que estaban en él. Las generaciones del principio. Y necesitamos ser contados entre ellos. Y Dios está con nosotros para que eso se haga. Eso está hecho, lo que tenemos que hacerlo visible. Eso está hecho en el mundo invisible. Tenemos que hacer lo que se haga visible. Él mismo lo logrará con los postreros. Con los postreros que lo sepan, con los postreros que se predispongan a querer ser parte de la generación de Jesús. ¿Sabe que Isaías también, creo que es el capítulo 61, cuando dice que Él dio el Espíritu Santo para hacer una serie de cosas, y dentro de esa serie de cosas era sacar el escombro de muchas generaciones? Entonces, antes de reedificar lo que haya que reedificar con estas generaciones de las cosas del principio, saquemos escombros que hayan quedado de las generaciones pasadas. Miremos todas esas cosas que estuvieron en nosotros, saquemos todo escombro, los escombros molestan para edificar de nuevo. Escombro que dejamos o que han dejado otros. No permita que haya escombro de generaciones. Esas cosas que estuvimos citando no sirven para lograr lo que el Señor pretende hacer con nosotros. Lo que quiero recordarle también, que como personas anímicas tenemos alma. Usted sabe que por ahí nos queremos comer el mundo y queremos hacer de todo. Y tenemos un montón de planes y un montón de proyectos. Pero al otro día mi emoción se cayó. Entonces no vivimos por fe. Vivimos por emociones. Los proyectos que Dios tiene para con nosotros son por fe, no es por vista ni por emociones. Pelee las emociones. Fíjese cuando se sienta hoy, veo que nadie está conmigo. Me lo imagina Jesús allí, tantos seguidores que tenía yo y ahora estoy aquí con ninguno. ¿Dónde están los que a todos me decían amén? Yo voy a ir, yo voy primero. ¿Dónde están? Ya vendrán. Lo importante es que Jesús pasara por esos lugares, porque estaba siendo perfeccionado. Ve delante de mí. No andes por vista, no andes por sentimientos, anda por lo que dice Dios, por lo que ya estableció Dios con sus generaciones. Y habrá que sacar un montón de cosas que son de la parte anterior para que venga lo perfecto. Señor, en ese trabajo estamos, tratando de vernos y contarnos en medio de todo ese pecado, de todo ese error. Queremos ser salvos de esas generaciones. Queremos escapar de todo lo que son sentimientos humanos, pensamientos humanos, juicios humanos. Porque sabemos que así como hemos traído al natural, la misma imagen del natural, traeremos la imagen del espiritual, el varón perfecto, en el nombre de Jesús.
Él lo hizo. Él lo hace. Amén. Que Dios les bendiga a borbotones.